tenido 50%. Entonces, probablemente esta letalidad cercana al 30%, que ahora está más baja, se debe básicamente al componente de atención a las personas, que ha sido muy eficiente en nuestro país. En el cuadro de abajo, está la edad también, ¿no? En el cuadro de abajo están no lo sé. mismo, pero en la tabla. Vivos, fallecidos, el total de casos y la letalidad. Fíjense, alrededor del 30%, y el año 2016, que se hace el cambio de esta, ojo, aquí se pegó una subida un 42%. ¿No? Pero ojo, cuando son tan pocos casos, un caso más, un caso menos, te hace variar de manera significativa. Pero fíjense, se ha mantenido menos el promedio histórico, y es muy probable que se deba al cambio del protocolo de manejo del paciente. La detección oportuna aquí es fundamental. Si un paciente es detectado tempranamente, la probabilidad de sobrevivencia aumenta. Los casos que fallecen generalmente son policonsultantes, han tenido más de 3 tratamientos. ¿Hay tendencia en la edad? La vamos adelante. Partamos por esto, ¿de dónde hasta dónde? En este año tenemos desde la metropolitana hasta la región de Aysén. Históricamente, en el año 2017 afortunadamente nos ayuda, desde Valparaíso hasta Aysén. Esta es la zona endémica de hantavirus en Chile. Desde Valparaíso hasta Aysén. Esa es pregunta error. ¿Dónde se distribuyen los casos de hantavirus en Chile? Desde Valparaíso a Aysén. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. ¿Cómo se diagnostica? Estrategia de gestión integrada. Entonces tenemos las características epidemiológicas, vamos a ver ahora el diagnóstico laboratorio, el componente laboratorio. Igual que la rabia, clínico, epidemiológico y de laboratorio. Clínico, ya lo vimos, una enfermedad respiratoria aguda, con trombocitopenia, y si tenemos radiografía vamos a ver un infiltrado difuso uni o bilateral. Antecedente epidemiológico, actividad de riesgo o la procedencia del caso. ¿Por qué? Porque está asociado a un reservorio, que lo vamos a ver de inmediato. Entonces todos los casos tienen una exposición al riesgo, tienen una exposición al reservorio, por actividad laboral, por actividad recreacional o porque viven donde está el reservorio. Y tenemos pruebas de laboratorio, pruebas serológicas, pruebas moleculares, secuenciamiento genético. Acuérdense que la trombocitopenia y la radiografía también son un apoyo importante. De esto nos evidencia algunas situaciones clínicas. Y el anátomo patológico, que veíamos edema pulmonar no cardiogénico. Vigilancia integrada, ahora lo vamos a aplicar para esto. ¿Cuál es el reservorio en nuestro país? Cada variante de hantavirus se asocia a una especie específica. En nuestro país y en Argentina se asocia a Oligorizoma longicaudal, también conocido como ratón de los espinos, ratón de cola larga o ratón canguro. Todos los nombres comunes son muy malos, porque el ratón de los espinos, hay otras especies que viven asociadas a los espinos. Ratón de cola larga, todos los ratones cuando los vemos tienen la cola larga. Ratón canguro, muchos ratones silvestres caminan a saltitos, tienen las patas, fíjense, muy grandes respecto a la extremidad anterior. Tiene el cuerpo y la cabeza cortos, máximo 9 centímetros los adultos, y la cola tan larga que la cabeza hasta el inicio de la cola. Puede medir hasta 12 centímetros. Es un ratoncito pequeño, 25 a 30 gramos, acá en la palma de la mano. Es de hábitos principalmente nocturnos o vespertinos. Normalmente es solitario, no andan en familia como los roedores sinantrópicos, y es un gran saltador por estas patitas que tiene, por eso le dicen canguro. Come principalmente granos y frutas, de la quila, rosa mosqueta, moras, otras, pero oportunista, puede comer insectos, puede comer carne. La densidad es muy variable, desde un individuo por 2 hectáreas hasta 12 individuos por hectárea. ¿De qué va a depender eso? De la disponibilidad de alimentos del medio. Entonces, ¿dónde deberíamos esperar que haya más? En la zona centro-sur de nuestro país, o en la zona de inicio de la Patagonia.
Lo que se conoce hasta el momento es que los ratones infectados no tienen sintomatología aparente de infección. Eso es lo que sabemos hasta el momento. ¿Desde dónde hasta dónde está el reservorio? Desde el sur del desierto de Atacama, la zona de Copiapó más o menos, hasta Magallanes. Sin embargo, los casos, ¿de dónde van? De Valparaíso. Esa es una típica pregunta que hago en todas las pruebas. Pero de verdad y falso. De verdad y falso, usted debería saberlo, debería capaz de compartirlo con todo el mundo ahora ya. Fíjense que el Oligorisomys longicaudatus es el reservorio, sin embargo, hay evidencias por estudio en otros roedores que hay posibilidad de traspaso de especies. Agononquipili, agonoliváceos, de hecho le han ido cambiando, ahora son aprotis, Pilotis darwini, incluso en ratus se han encontrado ejemplares seropositivos. Pero lo que se conoce hasta el momento es que exclusivamente Oligorisomys longicaudatus es el que es capaz de excretar virus. Por lo tanto, en términos epidemiológicos, Oligorisomys longicaudatus es la especie de interés que actuaría como reservorio y transmisor de la enfermedad. Estos no se conocen todavía si tienen alguna importancia epidemiológica. Se infectan porque están en contacto con los roedores. Otra cosa interesante, viven en comunidad. O sea, donde yo encuentro un Pilotis darwini, viven en comunidades, no se repelen entre ellos, no se desplazan entre ellos. Lo mismo pasa con los murciélagos. No se desplazan entre distintas especies. Por lo tanto, si yo veo en el campo un Pilotis darwini, debo asumir que también hay Oligorisomys longicaudatus. Entonces, frente a la pregunta que hace la comunidad, este ratón silvestre es Oligorisomys longicaudatus, me da lo mismo. Si usted ve y encuentra roedores silvestres, el riesgo existe. Incluso, si encontramos rato en una zona periurbana o rural, nos podría indicar la presencia de la otra especie. O sea, donde hay ratones, podría haber Oligorisomys longicaudatus. Por lo tanto, desde Valparaíso a Aysén, donde hay ratones en zonas periurbanas y silvestres, principalmente zonas rurales, periurbanas y silvestres, yo debería sospechar que hay un talento. Otro reservorio, la gran pregunta, todas estas especies se han encontrado, ahora le cambiaron el nombre, Aprotis olivácea, Aprotis longipili, Pilotis darwini, este otro raro, ¿no? Estos eran partes de aquí, los separaron, incluso en Aprotis hirta se han encontrado PCR positivos, o sea, hay virus, no solamente que reaccionó su sistema defensivo y produjo anticuerpos, pero también se han encontrado partículas virales, lo que no se ha podido demostrar que la excreten. Mañana yo podría decir sí, o podría seguir diciendo no conocemos su importancia clínica. Otro punto importante de control de una zoonosis es la parte asistencial, que si bien no nos compete tenemos que conocerla porque es parte de la forma que uno tiene que organizar un programa. Entonces la atención al paciente, debemos contar con protocolos de atención. Para el caso de hantavirus hay protocolos, guías clínicas de tratamiento, hay planes de contingencia, por ejemplo, qué hacer cuando se presenta más de un caso, o cómo debe abordarse la atención del paciente, porque podría haber transmisión persona a persona. Eso también está demostrado. Se requiere capacitación, se requieren insumos para poder trabajar. ¿Cuáles son el tratamiento? Una enfermedad viral. Para los virus todavía no tenemos herramientas terapéuticas específicas, por lo tanto básicamente es un tratamiento sintomático, se usan corticoides, se usan antivirales, se discute mucho, algunos dicen que sí, otros dicen que no, eso es parte más bien de la acción clínica, pero eventualmente lo que hay que hacer es estabilizar al paciente para evitar que falle. Se ha investigado el uso de anticuerpos neutralizantes con los buenos resultados, todavía la evidencia científica no es contundente. Sin embargo, se ha visto buena respuesta en las personas que son tratadas con suero. Es decir, personas que sobrevivieron al antivirus, se les saca una muestra de sangre, se le aíslan los anticuerpos y se le aplican a las personas que están con la enfermedad. Se están desarrollando anticuerpos polio-mononucleares, polio monoclonales. El problema aquí es que esto es caro y es difícil de hacer. No hay ningún laboratorio que esté interesado, por lo tanto,
hasta el momento está limitado a nivel de investigación. La ventilación mecánica, ¿por qué? Porque acuérdense que afecta el sistema respiratorio, por lo tanto si le damos asistencia ventilatoria, la posibilidad de que las personas se recuperen aumenta. Y lo que ha dado muy buen resultado es el ECMO, que es una oxigenación por membrana extracorpórea que sustituye la función cardíaca y la función incluso renal, circulatoria. Se le saca la sangre, se pasa por la máquina, se purifica y se reingresa al organismo. Y con esto se ha logrado un nivel de sobrevivencia bastante más alto. Esto es lo que nosotros creemos que estos protocolos, estas guías de tratamiento, han estado resultando efectivas y por eso que hemos visto una reducción sostenida de la mortalidad del año 2016, 2017, 2018. Tenemos que verlo en un espacio más largo para asegurar que sea. ¿La ventilación mecánica está en algunas regiones? Casi todos los hospitales ahora de cierto nivel en adelante tienen, por ejemplo, los cabezas provincial y los regionales tienen ventilación mecánica, pero este tipo de ECMO no lo tienen todos los hospitales. Lo que se ha tratado de hacer es aumentar la capacidad de que los hospitales tengan ECMO. Tenemos dos en la región de Biobío, uno en la región de los ríos, los lagos, y en la región metropolitana tenemos varios, incluidos clínicas privadas. Entonces la idea es poder mejorar la posibilidad de que no solamente sirve para antivirus, sirve para otras enfermedades. Bueno, la prevención y control, básicamente aquí la educación sanitaria es importante, igual que en el caso RAE, la coordinación intersectorial para hacer una buena vigilancia, sobre todo ambiental, y también para que la comunidad esté protegida y tome las conductas de protección. La protección en actividades al aire libre, ya sean laborales o recreacionales, es importante. El ordenamiento y saneamiento básico, ¿por qué? Porque en la medida que ordenamos y mejoramos las condiciones de vivienda, de los lugares de trabajo, los ratones se van. O no ingresan. O sea, nosotros no queremos que desaparezcan los roedores silvestres. Lo que queremos es que no tomen contacto con nosotros. Control de factores y conductas de riesgo. Básicamente las conductas de riesgo aquí es la exposición a los roedores silvestres. ¿Y cómo nos exponemos los seres humanos a los roedores silvestres? Trabajando, acampando, internándonos en lugares donde ellos existen, o permitiendo que ellos ingresen a las bodegas, a las viviendas, a los lugares donde nosotros realizamos nuestras actividades. Fundamental, y acuérdense aquí de los determinantes sociales de salud, las condiciones de vivienda son importantes. Generalmente los casos de antivirus se presentan en personas que viven en condiciones precarias, obviamente en personas que viven en sectores rurales y silvestres. Las condiciones de trabajo, la gran mayoría de las personas que se enferman de antivirus son residentes o son trabajadores. Cerca del 70% de los casos de antivirus en Chile son trabajadores agrícolas, forestales o alguna actividad en la zona rural o silvestre. Después siguen las dueñas de casa, que son dueñas de casa de sectores rurales. Y en tercer lugar, estudiantes. Y entre los estudiantes tenemos dos situaciones. En general, residentes o, si son urbanos, que andan haciendo las personas de edad escolar en el campo. ¿Qué van a hacer los cabros chicos? Jugar en el campo. Normalmente son excursionistas, boy scouts o personas que van a hacer actividades recreacionales en el campo. Por ejemplo, los paseos de fin de año o generalmente actividades de acampar en zonas de picnic, los scouts, ¿no? Y obviamente la capacitación y perfeccionamiento es importante. Una gran, o dentro de los mensajes importantes para la comunidad es que hacer con los roedores. Cuando se encuentren o se eliminan el control de roedores en zonas rurales, periurbanas, incluso en la casa, porque los roedores transmiten una cantidad de enfermedades gigantescas. Son los principales reservorios de enfermedades después de los murciélagos. La gran mayoría de las enfermedades que se transmiten por los humanos se transmiten por los murciélagos y después vienen los roedores. O sea, son el segundo grupo importante de reservorios. Por lo tanto, si no es antivirus, es cualquier otra cosa. Principalmente, ¿cuál? Leptospirosis, en nuestro país. Entonces, es importante comunicar qué hacer con los roedores muertos. Hay que enterrarlos. La incineración, yo igual que la garrapata, discuto mucho la incineración, termina quemándose la gente, o haciendo incendios forestales, cualquier otra cosa.
enterrarlos de manera adecuada. Donde hay basura, o hay retiro de basura, en doble bolsa al sistema de eliminación de basura habitual. Idealmente esto manipularlo con guantes, los roedores muertos. Si no hay guantes, ¿qué podemos usar? Bolsas. Y lo ideal es no tomarlo así, porque es un investigado. ¿Cómo dirían ustedes que manipulen los ratones? ¿Muerto? ¿Sí? De la cola. No, con una escoba y una pala. O con dos palos. O con dos palos, no manipularlos directamente. Y aún cuando esté con escoba y pala, usar guantes igual. Y después de usar los guantes, si no son desechables, hay que lavárselos. Esto es como lógico, ¿no? Pero que vean que estos mensajes lógicos son los que uno más tiene que insistir. Porque uno ve después a personal de salud y no se lavan, se sacan los guantes, los guardan en el casillero y se lavan. Entonces lo lógico no siempre es lo que ocurre. Lavarse los guantes y desinfectarlos los que puedan desinfectarse. Lavarse las manos con abundante agua y jabón. Se me olvidó una cosa sumamente importante. El virus capa lipídica. Es un virus envuelto que tiene una capa lipídica. ¿Qué característica tienen los virus envueltos con capa lipídica, igual que el virus de la rabia? Altamente sensible. Luz ultravioleta, desinfectantes comunes, cloro, detergente. Por eso que el cloro es el desinfectante adecuado. ¿Cuál sería el antiséptico ideal? Jabón. Jabón. Y para la superficie, solución de cloro. Solución de cloro, no cloro. Solución de cloro. Y esto también está absolutamente, ustedes donde buscan Antabiro les van a indicar cuáles son las medidas de prevención. Así que eso yo lo doy por sabido. Las medidas de prevención, hay que utilizar basurero, hay que disponer adecuadamente la basura, donde hay retiro de basura. Si no hay retiro de basura, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Enterrarla, ¿no? Incinerarla con alto cuidado para el riesgo de incendio. Los alimentos, incluidos los alimentos de las mascotas, tienen que ser almacenados, y esto sirve para la leptospira. O sea, yo podría hacer una prueba de leptospira en la próxima. ¿Ya? ¿Cuáles son las recomendaciones para la leptospira? Las mismas que antaño. A guardar los alimentos en envase hermético a prueba de roedores. ¿Cuáles son los envases herméticos a prueba de roedores? Cualquier alimento, ¿no? No. ¿Cuáles? Vidrio, ¿qué más? Metálicos. Metálicos, ¿qué más? Plásticos tipo termo. Eso no los pueden roer. Cerámica, perfecto. ¿Ya? O sea que ya saben leptospira, cómo prevenir la leptospira. En la protección de la vivienda, mejorar las condiciones de la vivienda para que eviten el ingreso de los roedores, tapando agujeros. ¿Con qué taparían los agujeros ahí? Pues la gente los tapa con bien. ¿Sirve? ¿Qué pondrías que sea lo más barato? El yeso de la cintura. Esto va. Virutilla vieja. Y después poner una madera. O también tapar con plata. Eso lo pueden roer. Así que ya saben. Arreglar las condiciones estructurales, mantener buenas condiciones higiénicas, los alimentos de los animales también mantenerlos adecuadamente guardados. Lo hemos visto mucho en casos de antavirus, que la gente tiene muy bien guardados sus alimentos y el alimento de las mascotas, y aún me da culpa, chorreado alrededor del saco de alimentos. ¿Lo siguen los ratones? Es lo que me pasa en la casa. ¿O el alimento? El alimento, así por todos lados me han llegado ratones. Y ha sido por el alimento para perros. Y así que cuando cambié el contenedor de alimentos para perros se me acabó el problema. Promoción de la salud, y aquí ya va como estrategia la comunicación del riesgo, la comunicación sanitaria, que la gente conozca cómo es la enfermedad, cómo se transmite, qué hacer, cuáles son las sintomatologías, para que ellos también la reconozcan y consulten tempranamente. Si la enfermedad tiene un diagnóstico antes del tercer día de evolución, la probabilidad de sobrevivencia es altísima. Después del tercer a 5 días ya se presenta el distrés respiratorio, y habiendo el distrés respiratorio, la probabilidad de sobrevivencia disminuye drásticamente. Vigilancia y control comunitario, estar atento a cualquier fluctuaciones de los roedores. Para nosotros, los sistemas de salud, los sistemas oficiales, es difícil ver
a no ser que tuviéramos una búsqueda sistemática, cosa que no podemos hacer por recursos, de cómo se comportan las poblaciones de ratones. Entonces, ¿quién nos informa de cómo se comporta la población de ratones? La ONG, la misma comunidad, el CONAF, INDAP que anda en el campo. Mejorar las condiciones de vivienda, infraestructura, las condiciones laborales, la protección de la vida silvestre. Nuestros grandes aliados son las rapaces. Eso mismo le iba a preguntar porque a través de las hidrogrófilas se han encontrado estudios muy importantes que son uno de los principales consumos en los búhos. La lechuza sobre todo. Sí. Ahora El principal he visto controlador, también las rapaces diurnas también pueden consumir. Sí, pero los búhos son los que más... Y también los zorros. Los zorros también son buenos controladores de... Bueno, las hueñas y todo. Sí, porque entrar a un plan de protección justamente de los depredadores de esta especie ayuda a un control de población. Ahí tenemos tres líneas de trabajo en el tema de la protección de la vida silvestre. Primero, derribar los mitos, porque para todas las lechuzas van sí. y queman hasta los álamos donde viven para matarlos, o lo agarran a balazo. Poner percheras para que puedan descansar y cazar cerca de la casa, y poner anidaderas para reconstituir hábitat. La participación intersectorial, ¿se fijan que es lo mismo para rabia? La comunidad, si no participa, por más buen programa y mejor ECMO podríamos tener ECMO en todos los hospitales, pero si la comunidad no consulta tempranamente, no toma las medidas de prevención, vamos a seguir con la problemática. La academia enseña e investiga. O sea, ese es el rol de la universidad. Todas las instituciones públicas, hasta el ejército que nos ayuda, todo el ejército está muy interesado porque ellos también son un grupo de riesgo. La ONG, principalmente la ONG de vida silvestre y de vida silvestre, y los que trabajan a nivel rural, también son un apoyo importante. Estamos trabajando con la estrategia del Comité Regional de Zoonosis, que yo me paseo por el país contando otras cosas. Situaciones ambientales, normalmente hemos visto ratadas después del florecimiento de la quila. No necesariamente las ratadas tienen que ver con el florecimiento de la quila. Pero cuando hay florecimiento de la quila, habitualmente hay ratadas. Pueden haber ratadas sin quila, sin florecimiento. Fíjense, una característica que es lo que llama la atención, pueden haber problemas de malos registros. 1938 a 1942, 4 años. Estuvo floreciendo la quila en nuestro país. 2001 a 2002, hubo como 50 años que no teníamos registro. Puede que sea porque no se recogía. 2011, 2016. Se han ido cortando los tiempos, ¿no? Probablemente porque hay mejor registro. Cuando aumenta la quila, se seca, hay un gran problema, cae la semilla y los ratones andan felices. Más encima tienen feromonas que aumentan su capacidad. Y este fue un evento, ¿se acuerdan lo que pasó en Argentina en 2011? En Chile también tuvimos un aumento de los casos y una ratada importante al sur de la región de los lagos, norte de la región de Aysén, tan grande que esto es un balde común y corriente, lleno de ratones muertos. La gente usaba ese sistema de control. La otra era matarlos a palos. La cantidad de ratones era... ¿Hay un palo ahí? ¿Que le pone un cebo? Antes los primeros días, la gente le ponía cebo aquí al perro, grasa, y le ponían un palito para que estuvieran cariño. Después le quitaron la grasa porque los ratones subían un palo atravesado. No, eso me parece que es malo. No, pero le ponían, por ejemplo, un palito aquí, y los ratones subían por ahí. Se caían al agua, y como se iban empujando unos a otros, se iban a otros. O sea, imagínense la cantidad de ratones para que eso sirviera. Nos ponían los guardas alrededor de las casas. Este perro se está dando un festín con los ratones. Todas estas cositas son ratones. El perro se está dando un festín. Son granívoros, sin embargo, están tan muertos de hambre que mordían incluso a otras especies. Ah, ojo, esta virus no se transmite ni por gatos ni por lechuzas. Se ha estudiado y no se ha podido demostrar que pudieran ser... Ahí son vehículos, en realidad serían un vector mecánico. No solamente con la quina, también tuvimos una retapa en el Mochel 2016. Esto es la Araucanía. No me acuerdo cuál, parece que era Manguini. No, no era Manguini. Era el otro, el grande de... Pero en varias partes de la región de la Araucanía se dio este fenómeno y además floreció la rosa mosqueta y también tuvimos un aumento importante de la población de roedores. No, bueno, pues fuimos casi todos.
La Huelguta es en la costa de la región de Biobío. Nosotros fue en la región de la Araucanía. Y hoy trabajamos con CONAF. Se cerraron estas áreas, evidentemente. Estaba lleno de ratones, se veían de día, incluso. Entonces, si bien es cierto, el virus lábil, si yo ingreso a esa zona, ahí está protegido de las corrientes de aire, de la exposición a la radiación ultravioleta, por lo tanto el virus ahí puede persistir y uno se infecta principalmente por inhalación, segundo por consumo de elementos contaminados, moras por ejemplo, y eventualmente por manipulación de roedores, por eso que no hay que manipular los roedores. El año 2017 hubo un año epidémico importante y tuvimos esta situación en el Parque Puyehue. Se trabajó, para que ustedes vean estos lados, trabajo intersectorial, CONAF, la Universidad de los Lagos y la Serenia de Salud hicieron una investigación, ahí están los doctores, en el Parque Nacional Puyehue, y este fue el éxito de captura. Yo no sé si se acuerdan de ecología. Yo, por lo menos, cuando tuve ecología, me comentaban que los biólogos eran felices cuando capturaban, tenían un éxito de captura alrededor de un 20%, o sea, de 100 trampas, en 20 encontraban ratones. Aquí el éxito de captura fue del 24%. O sea, casi todas las jaulas tenían roedores. En el segundo bateo, 96%. Y aquí está la distribución por especie, no se nota mucho, pero vean ustedes, no es el más común normalmente que se encuentra en zonas silvestres. Pero sí, en los dos machos, hubo un porcentaje importante de oligorisomología autáctica. Y acuérdense, como viven en comunidad, si yo hubiese encontrado debiera asumir Aurotis o el Filotis, yo debería asumir que existe la otra especie. Si hacemos estudios nosotros, la verdad que bastante limitados porque hay muy pocos laboratorios dedicados al estudio de roedores, hay muy pocos grupos de investigación, van quedando dos grupos nomás de investigación de roedores en nuestro país. Uno del doctor Fernando Torres, que sale en varias láminas. Bueno, y ahí podemos hacer estudios nosotros de dinámica poblacional, eso es fundamental para poder saber dónde vamos a tener áreas de riesgo. Sin embargo, insisto, estamos muy limitados, y los estudios virales se hacen con unos equipos importantes. Y esta lámina siempre la pongo yo también porque normalmente lo que hace la gente es mandar fotos no dejen mandar fotos, porque cuando hacen esto no lo manipulan normalmente con cuadros, se están exponiendo. Entonces es muy frecuente que nos lleguen a nosotros fotos de ratón y la gente los acomoda para que les den el mejor ángulo, y ahí la verdad que la exposición es importante. El mensaje es: si ve ratones, tomen las medidas preventivas independientes y no andemos averiguando la especie, porque todos los roedores eventualmente son reservorios de algunas zonas. Más medidas de prevención, existiéndolas, mejorar las condiciones, básicamente evitar el contacto con los animales, mejorar las condiciones de infraestructura, de vivienda, de trabajo, destacar, hacer reparaciones en galpones y en casa, almacenar adecuadamente las basuras, los alimentos, las leñeras, idealmente fuera de la casa. Esto es muy difícil, yo no sé si han ustedes vivido en una zona sur, tener las leñeras dentro de la casa es bastante incómodo, sobre todo en invierno, pero es algo que debemos promover. Y lo otro, el respeto y el cuidado de nuestra fauna silvestre, que son los principales controladores del oligorisomología audata. Nosotros, salvo condiciones puntuales, no recomendamos el uso de control químico. La región de los ríos Aysén se me corrieron la diapositiva. Fíjense allá. Aquí este caballero fue contratado para sacar los ratones de la plaza de Laguna Verde, los saca en carretillas, para que se den cuenta la magnitud de los ratones. Actividad de investigación con equipos de protección personal de alto nivel de protección por el riesgo que implica el contacto con el virus. Hacemos investigaciones epidemiológicas en los lugares de control. Aquí, si nosotros detectamos condiciones de riesgo, salimos arrancando y tenemos que entrar disfrazados. Y, resumiendo, las intervenciones de prevención y control ya las conversamos, en que hacemos frente a la detección de casos o brotes.
hay que promover la consulta temprana, en la medida que las personas consultan tempranamente, la probabilidad de sobrevivencia es alta, pero para eso necesitamos equipos que también hagan un diagnóstico oportuno. La cantidad de policonsulta es algo que nos preocupa para Antavirus. La gente lo manda para la casa porque la sintomatología es muy vaga. Tienen dolor muscular, fiebre, y cualquier enfermedad en general nos produce lo mismo. Puede haber hasta vómito y diarrea en Antavirus. Entonces el diagnóstico oportuno es sumamente necesario. Hay exámenes de laboratorio sencillos que incluso se hacen en atención primaria ahora, la disponibilidad de hacer un hemograma para